va basado muy fuerte, hermano, en la revelación, pues que el Señor me ha dado y me dijo: habla a mi pueblo, diles a mis siervos, diles a aquellos que salen a predicar, dígales, hija, que con quién es su lucha, quién se está levantando en el camino. Y algo, mis amados hermanos, el Señor cuando me hablaba y me decía: la muerte se ha desatado sobre aquellos pastores, sobre aquellos ministros, evangelistas, profetas, sobre aquellos que tienen su ministerio. La muerte se ha desatado sobre ellos. El enemigo lo que quiere hacer, me decía el Señor, es matar su ministerio, así como el pastorado, el evangelismo, lo profético, el llamado que el Padre Celestial te ha dado. Me decía el Señor: dile a aquellos que yo les he dado ese llamado que tengan cuidado, que se levanten más en oración, que se levanten y se entreguen más a mí, me decía. Porque el diablo quiere destruir por completo su ministerio. El diablo quiere apagar aún el pastorado. Aquellos que están llevando una obra, me decía el Señor, diles a ellos, hija, que se levante más en oración, porque el diablo quiere lanzar frialdad, sequedad sobre esa casa de oración que están llevando mis hijos, me decía. Diles a ellos que están llevando una obra, que están apacentando a mis ovejas. Diles que a aquellos siervos que se levanten en oración, en ayuno. Y diles, me decía el Señor, que hagan avivar lo que yo he puesto en su vida, porque el diablo quiere matar su ministerio, lanzando conformismo, lanzando sequedad, lanzando frialdad. Diles, hija, que se levanten en oración, porque yo no les he dado un llamado para que estén así fríos, tibios. Yo no les he dado ese llamado para que se conformen. Yo no les he dado ese llamado para que estén así estáticos, paralizados. Yo les he dado ese llamado para que puedan ver mi gloria, para que puedan ver lo que yo puedo hacer. Pero mi iglesia, mis hijos, aquellos que les he dado ese llamado, se están conformando, se están quedando, no se dan cuenta con quién es su lucha. Me decía: diles que se despierten ya los pastores, diles que ya se despierten el evangelista, diles ya que se despierten aquel profeta, diles ya que se despierten aquellos ministros que llevan mi palabra en diferentes lugares. Diles ya que despierten, me decía el Señor, que despierten ya, porque el diablo se ha levantado para destruir su ministerio. Pero ¿qué hacen mis hijos? Me decía el Señor, ¿qué hacen mis hijos? Aquellos que tienen ese llamado, ¿qué están haciendo? Se están durmiendo, se están conformando, se han quedado paralizados, no se dan cuenta con quién es su lucha. Se han enfocado más en lo terrenal, se han enfocado más aquí en lo material, pero se han descuidado en lo espiritual, me decía el Señor. Dile que se despierten, que están adormitados. Dile que se levanten, me decía el Señor. Diles, hija, que es el tiempo que se levanten, que es el tiempo que hagan avivar lo que yo he puesto en su vida. Y cuando Dios me hablaba de esa manera, hermanos, dentro de mi corazón, hermanos, estremecía. Decía: Señor, es fuerte tu palabra lo que tú dices, es fuerte tu palabra lo que tú estás hablando, Señor. Y diles, porque el diablo quiere matar su ministerio, lanzando sequedad, lanzando frialdad. El diablo quiere paralizar su ministerio, me decía. Pero en esta hora, me decía el Señor, yo te hablo para que tú hables a mi pueblo y les digas que no están solos, sino que tienen que levantarse. En eso, hermanos, en esta revelación, cuando Dios me estaba hablando, hermano, era fuerte. Ahí podía ver, hermanos, habían dos brujos de altos rangos. Brujos, hermano, brujos. Yo te estoy hablando de altos rangos. Eran dos brujos, hermanos. Y lo que hacían esos brujos, hermanos, en esta revelación, hermanos, el Señor me hizo ver clarito y me dice: hija, anda, ve lo que hacen esos dos brujos. Hermanos, esos dos brujos empezaban a cavar, hermanos, en un cementerio. Empezaban a cavar, hermanos, a cavar así, hermanos, como un hoyo grande, mis amados hermanos. Y cuando yo me acerco, hermanos, en ese hoyo habían muchas fotografías de pastores, evangelistas, ministros. Habían muchas fotografías, hermanos, en ese hoyo, mis amados hermanos, metidos ahí, fotografías de muchos hombres y mujeres de Dios, hermanos. Y cuando yo me acerco a ese hoyo, y esos dos brujos me dicen: mira, ve, aquí están muchos, me decía. Aquí están, estoy enterrando para que se sequen, para que se opaquen, para que se apaguen. Mira, hermanos, esos dos brujos me empezaban a hablar y decir en ese instante, y me decía esos brujos: nosotros también ayunamos, me decían esos dos brujos. Y esos dos brujos, hermanos, eran de alto rango. De alto rango eran, hermanos, no eran cualquier brujos, de alto rango. Y esos brujos me decían: nosotros también ayunamos, nosotros también vigilamos, así como ustedes hacen, también nosotros así vigilamos, ayunamos, para que la iglesia cristiana se paralice, para que los pastores se neutralicen, para que los pastores, evangelistas, maestros caigan en frialdad, caigan en dureza. Escuchen, hermanos, esos dos brujos me decían: nosotros también ayunamos, vigilamos, para que los pastores caigan en adulterio, me decía, hermanos, para que caigan en adulterio también nosotros ayunamos, vigilamos también, para que se sequen, para que viva esa iglesia tibia, fría, para que esa iglesia no crezca. Nosotros ayunamos y vigilamos, me decían esos brujos, hermanos. Yo no podía creer, hermanos, en esa revelación de lo que yo estaba escuchando, mis amados hermanos. Yo no podía creer, hermanos míos.
Y me decía esos brujos, mira, ve lo que estamos haciendo. Y miraba, hermanos, en ese hoyo muchas fotografías de muchos pastores, ministros, evangelistas que llevaban la palabra a diferentes lugares. Miraba, hermanos. Y lo que hacía esos brujos, hermanos, empezaban a cavar más. Y hermanos míos, empezaban, hermanos, cortarse. Esos brujos se cortaban, hermanos, así la vena. Y empezaban a dispersar su sangre. Hermanos, soltaban unas lenguas raras. Empezaban a invocar demonios como muerte, sequedad. Hermanos, ahí frialdad, hermanos, empezaban a rociar en las fotografías, hermanos, empezaban a rociar diciendo que se seque aquel pastor. Reprendemos en el nombre de Jesús. Empezaban a lanzar esas palabras, hermanos, diciendo que se seque, que muera, que se esterilice, que paralice. Así, hermanos, empezaban, hermanos, esos dos brujos empezaban a hacer. Y cuando yo estoy